vamos a ver la llamada transversal de gravedad o mediana, para lo cual haremos un triángulo cualquiera, por medio de este segmento. Bien, ahora, este elemento es una recta que pasa por el punto medio de uno de los lados y va hacia el vértice opuesto. Por ejemplo, si queremos sacar la mediana del segmento BC, debemos primero sacar su punto medio, para lo cual haremos dos circunferencias, concentren los dos vértices y con radio de todo el segmento. Y ahora con otra recta uniremos en las dos intersecciones de los círculos. Y entonces ahora el punto más donde se intersecta esta recta de segmento es su punto medio. Por lo que aquí podemos unir, evidentemente. Entonces aquí la transversal de gravedad sería el segmento AF. Además, se puede añadir que si uno termina todas las transversales de gravedad, donde estas tres se intersectan, se le conoce como baricentro. Y tiene una propiedad muy especial, ya que, por ejemplo, si dijéramos que del baricentro estuviese aquí, esto es solo un caso, porque no es la medida real. Se tiene que la medida entre el vértice al baricentro es del doble del baricentro al punto medio. O sea que está en una razón 2:1. Esto siempre se cumple. Ahora bien, vamos con la altura. Nuevamente, trazamos un triángulo cualquiera. Bien. La altura es una recta perpendicular a un lado y que al mismo tiempo pasa por el vértice opuesto. Entonces, si queremos nuevamente del segmento BC, lo que vamos a hacer es escribir una circunferencia con centro en el vértice que queremos averiguar hasta llegar a un punto que intersecta el segmento en dos puntos. Entonces, ahora vamos a crear circunferencias con centro en las intersecciones y con radio hasta el otro extremo. Entonces, trazamos una nueva recta desde las intersecciones y esta sería la altura. Y aquí, como es perpendicular, aquí forman ángulos de 90 grados, también llamados ángulos rectos. Si trazamos todas las alturas, se van a intersectar en un punto llamado ortocentro. Como tercer elemento tenemos la bisectriz. La bisectriz es una recta que divide un ángulo en partes iguales. En caso de un ángulo inscrito en uno de los vértices. Por ejemplo, si queremos trazar la bisectriz del ángulo A, lo que debemos es, primero, insertar una circunferencia con centro en el vértice, la ampliamos hasta una cantidad que en sí tiene que ser menor a la de los segmentos, y en los puntos de intersección vamos a crear circunferencia hasta el otro. Y entonces desde el punto de intersección hasta el vértice se le conoce como bisectriz del ángulo, ya que aquí las medidas de estos dos son iguales. Además, si trazamos toda la bisectriz, su punto de intersección se le conoce como incentro. Y este tiene la cualidad de que, por ejemplo, si el incentro de este triángulo estuviese aquí, la distancia que hay desde aquí hasta el lado es la misma. A todos los lados tienen la misma distancia. Porque el incentro es muy clave para si quieres inscribir un círculo dentro de un triángulo. Y ahora, por último, la mediatriz o simetral. Y en sí creo que puede decirse que es la más sencilla, porque es simplemente una recta perpendicular al punto medio de un lado. Entonces, por lo mismo, calculamos el punto medio, como hicimos anteriormente. Disculpen.
Vamos acá. Unimos nuevamente las secciones de los círculos. Y aquí estaría el punto medio. Y al mismo tiempo, esta recta sería la mediatriz. Si trazamos todas las mediatrices, se va a intersectar en un punto Y, conocido como circuncentro. Bien. Ahora, por ejemplo, una curiosidad es que si en un triángulo equilátero, o sea que tienes todos sus lados iguales, todas estas medidas están en exactamente la misma posición. Por ejemplo, vamos a trazar un triángulo equilátero. ¿Cómo hacemos esto? Trazamos una medida, una circunferencia con rayos entre los mismos lados, desde ambos segmentos extremos, y donde se intersectan, tenemos el triángulo. Bien, si no sabían, ahora vamos a que sea más claro, ocultamos los círculos. Por ejemplo, busquemos el punto medio del segmento AD. Hacemos acá y usamos recta. Esto al mismo tiempo termina siendo perpendicular. Entonces, si lo analizamos, como es perpendicular y llega al vértice, es una altura. Y por lo mismo, como pasa por el punto, este es el punto medio, es una mediatriz. Y al mismo tiempo es una transversal de gravedad. Y ya que si analizamos como es un triángulo equilátero, se forman dos ángulos, estos dos triángulos son iguales, por lo que podemos decir que parte del ángulo longitud en C, y también en parte iguales, por lo mismo sería una bisectriz.